Bueno, nos encontramos acá en el Colegio Letort. Estas son las instalaciones del Colegio Letort. La profe Carol Andrade, docente de Teoría del Conocimiento. El profe Daniel Suárez, profesor de Psicología. Con los profes y nuestro dibujo un poco minimalista de América Latina y Europa, vamos a intentar descubrir algunos elementos históricos que configuran la América Latina de hoy. Bueno, como ya lo planteó, todo a través de este primer encuentro que surgió desde la conquista y la colonia, se entiende que hay una constante explotación de los recursos, al inicio no solo de los recursos como los recursos naturales, por así decirlo, sino también hablamos de la mano de obra que existió en forma de la esclavitud. También se conoce que históricamente ha dejado una huella en nuestra cultura y un legado también en el sistema de producción que aún se mantiene en nuestro continente y en nuestras comunidades. Es interesante cómo ver cómo este proceso de explotación desde el esclavismo eh, ha permeado ya, configurado el tejido social y gran parte de la cultura y las dinámicas de poder que se mantienen incluso a día de hoy cuando hablamos de explotación de recurso humano y de las relaciones laborales existentes. Em, el impacto es bastante grande y se podría decir que transdisciplinario en realidad después de la época de la conquista. Esta explotación y esta forma eh, de ver al mundo que también nos cambió desde la avenida y este choque entre las distintas culturas ha afectado nuevamente distintos ámbitos. Se ha hecho de menos el conocimiento ancestral, que es algo que aún todavía podemos evidenciar. La pobreza y las periferias o los márgenes de pobreza también van muy de la mano con este estilo de explotación también de los recursos y desde quienes tienen los recursos y poseen el poder. Y vemos también, por ejemplo, si vamos a las comunidades, históricamente, desde que empezaron lo de los guasipungos y demás, cómo el territorio que una vez les perteneció, cada vez se han ido como que quitando estos territorios a ellos y todo se ha centralizado también en un sistema de mercado de ciudades, profundizando un poco más esta pobreza en aquellos que vienen desde esta conquista histórica, siendo relegados de los recursos y del uso de los recursos naturales. Justamente creo que esta dinámica de poder que se plantea se puede observar tanto a nivel internacional como estas dinámicas aún que se mantienen de la explotación de recursos naturales eh, por parte de otros países y nosotros siendo o teniendo dificultades en los procesos de producción de otro tipo de elementos secundarios o terciarios y nos hemos limitado a este proceso de explotación y de venta y de negociación con otros países. Eh, y esto también se ha permeado dentro del tejido social, de los conceptos sobre el trabajo, la pobreza, ideas como la meritocracia o ideas incluso sobre el pobre es pobre porque quiere, son conceptos que se han arraigado desde este choque cultural que se mencionaba y al final una conceptualización del mundo y de las dinámicas donde cada vez la brecha entre los pobres y ricos se acrecenta y se normaliza más. Bueno, ya tenemos acá, como les dije, con un poco de imaginación, vamos a mirar que esto es Europa, de pronto está Portugal, está España, si ponemos una piedrita por acá, diremos que eso es Inglaterra, y cruzando el Atlántico encontramos nuestro minimalista Sudamérica, el perfil costanero de Sudamérica y los recursos naturales de Sudamérica. Profe Carol, si yo cojo o coja usted una piedrita Ya, profe. y imagine cuántas hojas de América cree usted que necesitaríamos para producir una piedrita como esa. Ok, profe. Yo Coja las que creería usted crea. que bastantes. Ya, profe. Perfecto. Profe Dani, y póngale, téngala la piedrita de Ya. pronto. Profe Dani, usted coja una piedrita del tamaño que usted quiera
E imagine cuántas hojas se necesitarían para esa piedrita. Esta cantidad. Ya, pongamos acá porque todos esos recursos de América fueron a parar en Europa. Ok, vamos por otra piedrita. Una piedra más chiquita. Perfecto. Se nos Y acabaron finalmente, los recursos. ¿qué sucedió con los recursos naturales de América del Sur? Yo creo que incluso algo interesante de esto. A pesar de que ya no hay recursos, se busca sacar más. Uf, eso estuvo tenaz. Muy bien. ¿Y ahora qué hace Europa con esas piedritas o con esos recursos industrializados o elaborados? Los vuelve a América Latina y aún así les pide más recursos a cambio de esto. Vemos una constante explotación de los recursos en una especie de transacción no igual entre América Latina y una población que en ese momento se encontraba grandemente industrializada y que muy probablemente es lo que siga pasando y no se toma en consideración. Hasta ahorita, cuando hablamos de preservar los recursos o tal vez de tener cuidado del medio ambiente, se pone casi que al mismo nivel la industria latinoamericana con la industria europea, lo que además hace que no estén al nivel de una competencia justa. Otro elemento que es interesante en esta dinámica es justamente cómo este mismo proceso de conquista en ese tiempo, incluso ahora, podemos observar cómo en este proceso y esta dinámica de interacción económica y de explotación se genera una necesidad de estos recursos producidos en otros lugares hacia América Latina y por lo tanto se genera esta dependencia desde una necesidad que no necesariamente es real o que se ha inducido justamente por la idea de esto es lo que deberían tener. Considero que el patriarcado está justamente en las dinámicas de poder que se han generado desde la conquista. Estamos hablando de una estructura rígida que impide la participación de otros grupos sociales o de otros tipos de intereses dentro de la vida social, laboral, política, y eso hace que se mantengan y se incrementen las brechas de desigualdad, tanto en pobreza como de participación e injerencia. Hablamos que este patriarcado mantiene esta relación desigual y por lo tanto impide que otros sectores de la vida pública o de la vida social de nuestros países con otros intereses u otras visiones sean capaces de generar cambios que no le convienen a un sistema. Por lo tanto, estamos en una dinámica discursiva, narrativa, política y social que termina siendo coerciva con otros grupos u otros sectores. A través de estas estructuras patriarcales es que en realidad se logró toda esta explotación y todavía están presentes. También vemos que a través de esta idea del patriarcado también se tuvo una especie de poder y control sobre los cuerpos femeninos y un control de cierta forma que va de la mano con ello del crecimiento de la población y de quienes ejercían ciertas labores por otros. Este control patriarcal también le restó a las mujeres históricamente por mucho tiempo espacios en los que se veían pues únicamente los hombres y permitió también lo que se conoce el crecimiento de una etapa del capitalismo porque ha sido sobre el trabajo gratuito de cuidado y de servicio de las mujeres en las casas o en estos otros tipos de oficios no pagos que permitieran el crecimiento de ciertas industrias y con ellos de los hombres y mantener la misma estructura patriarcal de explotación. Después de observar estas exposiciones y este compartir con los profes, creo que es rescatable lo importante de que los movimientos sociales y los actores sociales renovados, transformados o nuevos, 0 kilómetros en el ambiente político y social, comiencen a emerger. No es posible que América Latina siga viviendo bajo un yugo de 500 años. No es posible que la América Latina siga siendo la proveedora de recursos naturales para el resto del mundo. No es posible que la América Latina siga siendo el depósito de los desechos o le sigan a América Latina haciendo creer que necesita todo aquello que en los países industrializados se produce.
Vemos en esta gráfica, tomada en sentido inverso, vemos en esta gráfica cómo Europa tiene la industria y tiene los recursos que América Latina le ha entregado. Y si cruzamos nuestro imaginario verde océano Atlántico, encontramos que la América Latina está devastada. Encontramos una América Latina con un montón de productos que ni siquiera los necesita y con una naturaleza casi al borde de la depredación. Tal vez esta gráfica ilustra lo que sucede con las selvas, con la Amazonía, con la cuenca del río Amazonas, con sectores o zonas ricas en flora y fauna, pero que por el hambre y el deseo de crecimiento económico, tal vez de un modelo neoliberal agresivo y devastador, está dejando al único pulmón del mundo, a la única zona rica en biodiversidad, prácticamente desértica.